Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que vinieron con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y al compañero Marconi en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a otro miembro del equipo que es Luisito, el encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Al final, amiga oyente y amigo oyente, solamente usted puede decidir. No permita que otros medios de comunicación le digan cómo pensar, cómo actuar. Eso no se vale en democracia, hay que ser muy respetuosos. Les recordamos que durante el programa está abierto nuestro WhatsApp, el número, si no lo tiene, 83414142, ese es nuestro número de WhatsApp. Igualmente, para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, usted nos escucha a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica, pero también si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, con solamente ingresar a nuestra página. Estamos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Ahí le hemos dejado un link, solamente dele clic. Y de paso, si usted tiene la gentileza de darle seguir y me gusta, pues nos ayuda a seguir creciendo en este espacio de cultura ciudadana. Ustedes saben que estamos celebrando los 15 años, 2021 celebramos 15 años de haber llegado al dial costarricense y nosotros muy agradecidos hemos recibido algunos mensajes de interés, algunos mensajes donde respaldan la labor nuestra de los 15 años. Yo quiero compartir con ustedes dos mensajitos brevemente antes de ir con nuestro invitado. Escuchemos con mucha atención. Una felicitación para don Edgar Owen, que dirige el programa Horizontes. Estos programas son fundamentales para la formación de opinión pública, porque no es solo la información,
sino la formación de la opinión ciudadana a través de programas de opinión. No son muchos estos programas, desgraciadamente. La mayor parte de la difusión es a través de información sin ninguna valoración. En cambio, los programas de fondo de opinión realmente generan una visión distinta para el ciudadano, para que pueda decidir mejor los asuntos públicos y políticos. Mis felicitaciones. Gracias, don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora escuchemos la presencia de Transparencia Internacional acá en Horizontes. Hola, muy buenos días a toda la audiencia del programa Horizontes. Les habla Andrés Araya Montezuma, director ejecutivo de la Asociación Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de Transparencia Internacional en nuestro país. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al programa Horizontes y a don Edgar Howitt por su labor durante los últimos 15 años. Debo manifestar que el programa Horizontes, como él mismo lo dice, es un programa que crea cultura democrática, y la asociación es un aliado estratégico de este programa, un aliado para combatir la corrupción, para velar por la transparencia y la rendición de cuentas, y en este sentido reconocemos el programa durante todos estos años como un programa pluralista, respetuoso de las personas, de la audiencia, de los invitados, y queremos repetir aquí nuestra felicitación. Ojalá que se mantenga el programa y con la presencia de don Edgar y sus colaboradores por muchísimos años, y nos unimos a esta festividad. Reciban pues nuestro abrazo y nuestra felicitación. Gracias a don Andrés Araya Montezuma de Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en nuestro país. Ahora sí, amigos, muchos de ustedes ya han estado participando desde que les llegó la invitación. Tenemos con nosotros hoy a una persona que le ha dado mucho pensamiento a Costa Rica y al mundo, un intelectual costarricense, como es el doctor en Derecho y catedrático universitario, don Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Hemos invitado a don Jaime y él muy amablemente, aunque se encuentra en una gira de trabajo, la interrumpe por una hora para atendernos a nosotros, porque hay algo que nos ha venido preocupando. Hace unos días, ustedes recordarán, estuvo don Francisco Chico Morales, exministro 4 veces de nuestro país, exdiputado, uno de los promotores de la creación de la oficina, que ha venido dándole tanto, porque no es un instituto, es una oficina que ha trabajado con las mangas bien arrolladas, como es CONAPE. Muchos la conocemos, tenemos amigos, médicos, odontólogos, ingenieros, personas que nos dicen, mi papá era un pulseador, era chofer de bus de Tibás, si no hubiera sido por eso no sería médico pediatra, como es un buen amigo nuestro, omitimos su nombre nada más. Igualmente algunas personas que son jueces, que son profesores universitarios, que se pudieron educar gracias a las oportunidades de CONAPE. Bien, sin embargo, pareciera que hay algunos políticos que se frotan las manos cuando ven una cantidad de millones, de miles de millones en el presupuesto de CONAPE, y al pasarlo, la oficina de CONAPE, al pasar sus actividades comerciales a la banca estatal, obviamente las reglas serían otras, y entonces pasaríamos aproximadamente entre intereses de un 5.5% a un 20%, que realmente eso imposibilitaría a muchas personas de escasos recursos, mujeres y hombres, que tienen ese sueño, ese anhelo legítimo de superarse a través del estudio y a través de la academia. Por eso hemos invitado al doctor en Derecho catedrático universitario, don Jaime Ordóñez Chacón, a quien le damos la bienvenida, para que don Jaime se refiera a ese tema, un tema que él ha escrito, algunas reflexiones en sus redes sociales, y después
hablaremos también lo que es la implementación de la Ley de Empleo Público y cómo esta viene también a afectar la independencia de las universidades en nuestro país. Don Jaime, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto y un privilegio compartir con usted. No, don Edgar, el gusto es mío y de nuevo me sumo a las felicitaciones de las personas, de tantas personas que le dicen que este esfuerzo de radio que usted hace es importante para crear ciudadanía y democracia. Mire, yo lo que pienso es lo siguiente, que es un poco lo que varios ciudadanos hemos transmitido, Chico Morales, Fernando Berrocal, varias personas que han hablado de esto en los últimos días. CONAPE es una pequeña oficina que funciona con muy poca burocracia, que yo diría que es uno de los casos más exitosos en la historia de Costa Rica de una inversión que genera movilidad social. Son 130,000 personas que en la historia de este país, en más de 25, casi 30 años de la existencia, un poquito más de 30 años de la existencia de CONAPE, lograron convertirse en profesionales. Lograron convertirse en médicos, en biólogos, en ingenieros, en expertos universitarios especializados en una serie de áreas que sin ese préstamo, sin esa ayuda, que es un préstamo a un muy bajo interés, un 5% anual y pagadero al terminar los estudios. Cuando el estudiante está cursando su carrera no tiene que pagar ningún dinero al final, que empieza el pago de principal intereses con un bajísimo interés. Lograron entrar al mundo profesional de Costa Rica, 130,000 personas. Yo creo que en Costa Rica hay dos grandes experiencias que generan democracia, que crean clase media, que permitieron el ascenso social. Uno, nuestras universidades públicas, sin duda. Yo creo que la gran revolución democrática que hizo Costa Rica con Calderón Guardia y después con José Figueres, ambos, de Calderón crear la Universidad de Costa Rica y después se extendieron a otra serie de universidades y Figueres que las afianzó, le cambiaron el panorama a una Costa Rica de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que era una Costa Rica mucho más desigual, una Costa Rica donde no existían clases medias y las universidades públicas fueron las que hicieron posible que el hijo de un agricultor, que el hijo de una persona que no había tenido las posibilidades de estudiar, que se dedicaba al pequeño comercio, que era un pequeñito trabajador, un zapatero, un orfebre, en fin, se transformara en solo una generación, tuviesen hijos y después nietos graduados universitarios, no únicamente de Costa Rica, incluso del exterior. Eso lo lograron las universidades públicas. Yo creo que una de las más grandes experiencias de movilidad social. La Universidad Pública de Costa Rica está dentro de las mejores del mundo y las mejores de América Latina, es decir, junto con la Universidad Argentina, la Universidad Chilena, la Universidad Mexicana, las universidades públicas de Costa Rica son uno de los instrumentos del avance social del siglo XX de Costa Rica. El otro es la seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social. Educación y salud son las claves del crecimiento de una sociedad. Bueno, junto con esto, CONAPE, que es una pequeñita oficina, con una muy poquita cantidad de trabajadores, son 50, 60, 70 trabajadores que tuvieron la habilidad en los últimos 30 años de graduar de permitir que se graduaran como profesionales 130,000 costarricenses. Es decir, es un número impresionante para un país pequeñito como nosotros. Logró con enorme habilidad manejar una suma cercana a los $400 millones, 240,000 millones de colones, prácticamente con un costo administrativo mínimo, número uno. Número dos, con una tasa de cobro o de retorno de los créditos del 90
98,599%, lo cual es absolutamente exitoso. Excelente. Entonces, la gran preocupación que algunos ciudadanos hemos expresado, como en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional para un crédito de $1.750 millones, en que el fondo no está pidiendo una reforma de CONAPE. Desafortunadamente, el Poder Ejecutivo y diputados en la Asamblea Legislativa han considerado deformar ese caso exitoso de CONAPE, de una pequeña oficina con tantos éxitos, y meterla dentro del sistema, ese complejo sistema de créditos de la banca estatal. Entraría como una oficina del Banco Popular, absolutamente dependiente a todas las dinámicas del Banco Popular, donde existe una fuerte intervención de grupos de presión, una fuerte intervención de políticos. La Junta Directiva del Banco Popular, con sus éxitos y sus cosas que tiene ese banco, es, sin embargo, y hay que aceptarlo, un centro donde confluye una gran cantidad de intereses. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho muchos ciudadanos, y el primero, don Chico Morales, que fue uno de los creadores de la institución en su oportunidad, es ¿por qué razón cambiar algo que funciona por algo que es un espejismo? Vamos a ver, si usted tiene algo que funciona en su vida, si su carro funciona, si su lavadora funciona, ¿por qué cambiarlo? Y en este caso tenemos una entidad absolutamente ejemplar, es de las entidades más exitosas que yo me puedo imaginar en el sector público de cualquier país, y yo creo que la voracidad de grupos de interés, la voracidad de políticos, la voracidad de grupos de presión quieren echar mano de esto. Es un profundo error, al igual que sería un profundo error debilitar de cualquier forma las universidades públicas. Estoy seguro que muchas personas que están oyendo su programa, don Edgar, son lo que son hoy en la vida, o algún familiar o algún hijo, etcétera, por la Universidad de Costa Rica, por la Universidad Nacional, por el Tecnológico, y a partir de ahí hubo ascenso social en sus familias. Bueno, CONAPE también es una pequeña oficina que ha logrado esto. Yo creo que es un gran error cambiar algo que funciona muy bien por un albur, por un espejismo que, aparte de problemas técnicos, como usted indica, no solo me preocupan esos $400 millones en la administración de CONAPE, en manos de una institución tan compleja, sujeta a tantas presiones como el Banco Popular. No estoy diciendo nada contra el banco, pero no es su función administrar un fondo. No, y como bien lo dice usted, don Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, ha venido funcionando bien. Tiene una tasa de retorno, es decir, lo que dicen los economistas siempre, que se fijan mucho, y sobre todo los banqueros, en la morosidad. Bueno, para satisfacción y para que se enteren los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, es digno reconocer que las personas que han hecho uso de los créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, conocida por sus siglas como CONAPE, han honrado esos pagos, como bien lo dice usted, don Jaime Ordóñez, en un 98.5, casi un 99% de retorno de las operaciones crediticias. Es decir, la gente ha cumplido, la gente se siente agradecida. Y así como usted lo dice, don Jaime, yo conozco el caso, por ejemplo, de un doctor en Derecho que logró graduarse, lo he comentado acá, en algún momento estuvo por acá en Horizontes contando su historia. Hoy voy a omitir su nombre también, pero entró como jardinero a la Corte Suprema de Justicia. En algún momento, don Edgar Cervantes, que de Dios goce, lo contactó y lo ascendió. Como decía él, su primer ascenso en la Corte fue pasar de jardinero a ascensorista. Se encargaba de limpiar los ascensores. Don Edgar le dijo, eso sí, quiero que me prometas una cosa, seguí estudiando, pero es que no tengo dinero. Bueno, ahí está CONAPE. Asistió a CONAPE, se graduó en la Universidad de Costa Rica en Derecho. Luego fue ascendiendo dentro del Poder Judicial hasta que muchos años después lo enviaron con una beca a la Sorbona, donde sacó un doctorado. Una persona que
Durante muchos años estuvo como presidente de tribunales en el Poder Judicial, hoy día jubilado, se dedica siempre a seguir trabajando con la crianza de ovejas y algunas vaquitas que tiene por allá por el volcán Irazú, y ahí lo hemos visitado y es un ejemplo a seguir. Como ese hay muchos casos de personas que tuvieron una vida muy difícil, porque él lo contó aquí, vivían en condiciones muy difíciles, una familia muy numerosa, bajo el puente del río María Aguilar, que quedaba allá por donde está el Instituto Materno Carita. Antes había un puente ahí, que luego fue entubado, bueno, en condiciones muy difíciles, sin embargo pudo salir adelante gracias a CONAPE. Como estos hay muchos ejemplos que realmente a uno le dolería que estos vivillos que ven oportunidades donde hay 240.000 millones de colones se empiecen a frotar las manos. Realmente no tiene sentido. Aprovecho para enviarle un saludo al doctor Eduardo Blanco Omaña allá en el Hospital de Cartago, que nos hace su reporte de sintonía. Ahí está el doctor Blanco Omaña en Cartago trabajando por la Sociedad Costarricense, igualmente allá en Heredia, hablando de médicos, el doctor Álvaro Salas Mejías, que nos hace su reporte de sintonía. Igualmente tenemos por acá, vamos a ver, ya que interrumpimos a don Jaime un momentito antes de ir a la pausa, tenemos por acá varios mensajes. Doña Carmen Antillón, economista, dice: desayunando acá en mi casa, realmente desde Escazú, escuchando Horizonte, realmente es un gusto escuchar a un intelectual de la talla de don Jaime Ordóñez. Don Edgar, lo felicito, qué belleza tener a una persona como don Jaime que nos habla con esa serenidad, con esa paz y con ese conocimiento. Éxitos, don Jaime, que Dios lo bendiga, y gracias Horizontes por traernos estas voces que en muchas emisoras no salen. No, con mucho gusto, doña Carmen Antillón. La licenciada Glenda nos dice: saludos, don Edgar, y también a Jaime, así le dice ella. Excelente expositor, gran orgullo lasallista. Ah, mire, yo no sabía que era de La Salle. Ahí tuve yo unos primos o que estudiaron también. El tema es muy... Con gran orgullo lasallista, y un gran saludo a... Ah, bueno, aquí lo están reconociendo. Dice: el tema es muy importante, pretenden dejar a la deriva a los jóvenes sin recursos económicos para que puedan prepararse profesionalmente, lo que demuestra que el gobierno no quiere que la juventud surja, dice la licenciada Glenda. Gracias. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice: ay, qué cosa más bonita, aquí no estamos inventando nada. Buenos días, bendecidos días para todos los radioescuchas, para usted y su distinguido invitado. Yo estudié y me hice profesional gracias a CONAPE, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero, que es uno de los directores regionales del CNP hoy día. Gracias, qué bueno estos testimonios. Dice otro por acá: buenos días, ¿será que las autoridades algún día van a... bueno, esto se viene refiriéndose a la ciclovía, luego vamos a tratar ese tema de la ciclovía. Gracias al amigo que nos escribe. Viene por acá también: buenos días, ya en sintonía, Hakuna Matata, interesantísimo el tema, gracias. Dice Porfirio desde la Municipalidad de Sarapiquí: don Edgar, bendiciones acá, escuchando a su distinguido invitado. Salúdeme a la cuadrilla de MECO, que todos estamos escuchando Horizontes acá en Sarapiquí, con muchísimo gusto a todos los amigos que trabajan por el progreso del país. Doña Nabel Sileski nos dice que mucho frío en Cartago, y nos manda ahí una imagen de un muñequito congelándose. Bueno, eso es parte de la belleza de este país, que tenemos climas por todo lado. Luis Alberto Monestel dice: toman decisiones que solamente les benefician a ellos. Dice, vamos a ver, qué malas decisiones son, refiriéndose a lo que es el traslado o cierre de CONAPE para trasladarlo a la banca estatal. Igualmente tenemos por acá otros saludos, vamos a ver acá. Luis Coto nos dice: 2 de mis hijos, uno médico y otro abogado, estudiaron con CONAPE y nunca, lo voy a decir como él lo dice, y nunca amarramos el perro, honramos todos los pagos porque hay que pagar para que otros sigan estudiando. Maravilloso. Don Jaime Mazariego nos dice también por acá: un invitado de lujo, saludos a don Jaime, mis respetos. Efren, salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón, le envía sus mensajes de felicitación a don Jaime. El licenciado Ruiz López González, del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones: excelente invitado, don Edgar, gran pensador, fue profesor mío en la UCR. Quiso conformar un partido político y tuvo una amarga experiencia, dice don Jaime. Después vamos a hablar de eso con don Jaime, porque hay que motivar a los ciudadanos que sigamos trabajando por adecentar la actividad de la política.
Don Jaime, ¿usted me permitiría ir a una pausa para no leer más mensajitos y escucharlo a usted? Porque queremos hablar sobre la implementación de la ley de empleo público y cómo esto afectaría la independencia de las universidades y los proyectos que se invierten como investigación y otros campos. ¿Le parece, don Jaime? Desde luego, con gusto. Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy conversando con el doctor en Derecho y catedrático universitario, don Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Retornamos en breve. Recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hay que ser justos y reconozcamos que en el tema vacunación, las autoridades de salud y en especial la Caja Costarricense del Seguro Social han actuado bien. Porque recordemos que a la hora de decidir qué vacuna comprar, el panorama era muy confuso, porque no estaban ni siquiera fabricadas cuando se tenía que cerrar ese trato. Alguien que vive en Europa se declaraba con asombro cuando vio que no utilizamos vacunas rusas o chinas, sino de Pfizer. Para un país como el nuestro, esa fue una buena escogencia. Por otra parte, la atención de los enfermos del COVID, la coordinación y ajustes oportunos a la infraestructura han demostrado que han estado actuando con diligencia y en orden, sin que esto elimine que hay sinvergüenzas que se aprovechan a lo interno y externo de los recursos de la caja, gente que por dinero desfalca a la institución que nos debe cobijar a todos, que tiene defectos, es cierto, y no se puede tapar el sol con un dedo. Lo vemos en los requisitos para que trabajadores independientes y asalariados de tiempo parcial se puedan acoger a sus servicios. Lo hemos visto con los llamados biombos, compras falsas, incapacidades que no debieron ser, etc. Pero esas cosas deben ser denunciadas y superadas. Los parásitos sí, deben ser eliminados, pero no matar a la institución. Por eso, resaltemos lo bien que nos va cuando la caja trabaja bien y pidamos castigar doble a quienes atentan con sus actos contra ella. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy ustedes están compartiendo, al igual que este servidor, nos estamos empapando del pensamiento de un intelectual costarricense que le ha dado lustre a Costa Rica a nivel internacional. Nos referimos al doctor en Derecho y catedrático universitario, don Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, que en la primera parte nos ha conversado acerca de las reflexiones que él escribió en las redes sociales sobre lo que es la defensa de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, donde
hay mucho dinero y ahí es cuando empieza a entender 240 mil millones de colones, claro que está despertando la codicia de más de un político y de algunas personas. Ojalá que se fortalezca CONAPE desde la oficina donde está, que se le den más herramientas, más dinero y hagamos más profesionales en nuestro país, personas que después van a ingresar a la fuerza laboral y ayudar a Costa Rica a salir adelante y a seguir creciendo. Don Jaime, hay un tema que también vemos muy ligado con esto de lo que es la manipulación de los fondos para que las personas puedan estudiar, y también usted escribió y publicó un artículo en su Facebook, los peligros de una universidad manipulada. Fernando Durán Ayanegui y don Jaime Ordóñez, ustedes dos suscriben este documento. ¿Nos puede comentar en parte de este artículo? Porque hemos venido hablando de lo que es la ley de empleo público, que algunos ven la oportunidad para entonces dirigir, como en algunos países de temas donde tienen corte dictatorial, qué se estudia, qué no se estudia, en qué se investiga, qué no se investiga desde las universidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su reflexión y cuál fue la motivación suya y de don Fernando Durán cuando escribieron los peligros de una universidad manipulada? Sí, con gusto, don Edgar. Pero antes de hablarle de este artículo que el rector de la Universidad de Costa Rica, don Fernando Durán Ayanegui y yo, publicamos, déjenme poner en contexto un poco el tema de la ley de empleo público. Por favor. Porque, y tal vez se lo voy a tratar de hacer en muy pocos minutos para ubicar a los oyentes de este programa. Costa Rica entra, yo diría, por erróneas decisiones económicas de muchísimos años y de muchos gobiernos que se han venido juntando en un serio problema fiscal. Este serio problema fiscal es del orden en estos momentos del 7,5% del Producto Interno Bruto, con una deuda interna del orden del 60-65%. Esto es gravísimo. Significa de que de cada 100 colones que nosotros gastamos, estamos debiendo 60-65 colones como país. El tema es adicionalmente complejo porque los acreedores de esa deuda son agentes externos, bancos externos, banca internacional, pero también hay acreedores internos, tenedores de deuda que son nacionales y en algunos casos instituciones del país. Entonces, la solución, hay muchas formas de solucionar esto. Por ejemplo, una solución interesante sería que muchos de los tenedores de deuda interna y de las instituciones que tienen esto paguen simplemente sus obligaciones al gobierno central. Con eso se salvaría mucho los problemas. Otra solución sería una reforma fiscal integral donde una gran cantidad de sectores que no pagan impuestos en Costa Rica paguen impuestos, etcétera. Hay varias soluciones. El control de la evasión y la elusión también, don Jaime. ¿Perdón? El control de la evasión y la elusión fiscal también. Bueno, en tercer lugar, desde luego, hay una gran cantidad de sectores que le hacen fraude al fisco, que no pagan renta y generalmente son grupos que generan enorme cantidad de riqueza y no pagan renta. Es un país donde hemos dejado hacer, y es un país que justamente por eso, porque quienes pagan religiosamente sus impuestos son los pequeños negocios, las clases medias, los sectores asalariados. Y hay otros sectores que ganan muchísimo, que tienen formas de evadir, formas de eludir o directamente están en regímenes de exención. Es un país que se nos ha ido convirtiendo en uno de los países más desiguales del planeta. Somos el 8º país más desigual del mundo en estos momentos, don Edgar, y lo dice el Banco Mundial y lo dice la OCDE. En este escenario, entonces, en lugar de tomar medidas valientes y democráticas, lo voy a decir directamente, este gobierno y algunos de los partidos políticos, en lugar de pedirle a los sectores que no pagan impuestos, paguen impuestos. Usted sabe que si el dinero que dejan de pagar los grupos exonerados en Costa Rica, que están en distintos regímenes de zonas francas, parte del dinero que no pagan las grandes cooperativas y otros sectores, son 4.500 millones de dólares al año. Con esto es aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto. Es decir, si se cobrara parte
del dinero que no pagan los sectores exonerados, solucionaríamos sin duda el tema fiscal. La evasión en Costa Rica es cerca de 4.200 millones de dólares. Si se les cobrara a los grupos que no pagan impuestos, a los sectores que no pagan impuestos, solucionaríamos en buena parte el problema fiscal. Bueno, pero no, como no se quiere tocar ninguno de estos intereses, y lo digo abiertamente de verdad, entonces lo que se busca es ir a endeudarnos más, y en este caso con un empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que son 1.750 millones de dólares, que es una suma relativamente pequeña, si usted se da cuenta. Le estuve hablando de que solo la evasión son 4.200 millones de dólares. Solo el no pago de sectores exonerados son 4.500. Entonces, para no tocar a ninguno de estos intereses, se busca una renegociación, se busca un empréstito con el Fondo Monetario Internacional, y aquí viene lo más absurdo del mundo. Bueno, llega el fondo y dice, sí, con gusto, ya les puedo prestar el dinero, pero hagan algunos ajustes y reformas internas. Y el fondo, cuando usted lea el Fondo Monetario Internacional, sobre todo la nueva posición del fondo a escala mundial, liderada por una dirigente de Europa del Este, Kristalina Kristoseva, que es una mujer, una posición mucho más, yo diría, democrática, progresiva del mundo, etcétera. Lo que el fondo viene a exigirle a Costa Rica es, sí, controle el gasto, pero también el fondo le manda a decir a Costa Rica y a todos los países del mundo, haga una reforma fiscal de verdad, cobre impuestos a los que no pagan, ¿verdad? Pero no, yo con toda tristeza quiero decir aquí que nuestro gobierno y muchos de los partidos políticos obvian lo segundo, protegen a los sectores que no pagan impuestos, y una vez más quieren hacer un recorte de gasto sobre el sector público. Ojo, y aquí yo voy a ser muy franco, yo creo que no todo el sector público está bien. Creo efectivamente que hay instituciones en las cuales hay dispendio de gastos. Creo que hay instituciones que funcionan muy bien. Creo que hay algunos salarios excesivos, sobre todo en los sectores, en las instituciones autónomas, pero no es cierto. El 80-90% del sector público gana salarios apenas dignos, lo que gana un maestro, lo que gana un policía, lo que ganan el 80-90%. Entonces aquí se ha dado algo muy grave, y lo voy a, de nuevo, insisto, hay que hablar directamente. Claro que sí. Se ha dado una demonización del sector público, se ha querido hacer creer a la ciudadanía. Bueno, pero en eso, Jaime, si me lo permite, disculpe que lo interrumpa, tiene una gran responsabilidad en los grupos de poder y algunos medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, y otro medio impreso que se caracteriza por atacar a la clase trabajadora, aunque como digo yo, si me lo permite, don Jaime, trataron casi de tontos a los ciudadanos diciendo que no había que darles el ROP porque no están capacitados para administrarlo, pero por otro lado ya el gobierno les había prestado 13.000 millones para invertirlos en un medio de comunicación que viene en declive. Continúe, don Jaime, entonces uno no entiende estas decisiones. No, sin duda. Entonces vamos a ver, a un sector, yo creo de nuevo, hay que hacer reformas en el sector público, y no me pongo una venda en los ojos, sin duda, y hay que racionalizar inclusive más el gasto, pero a la vez hay que solicitarle a una gran cantidad de sectores que no son solidarios en Costa Rica, que no pagan impuestos, que paguen impuestos. En la última reforma fiscal, la reforma del año de diciembre de 2018, el proyecto de solidaridad fiscal, que de solidaridad no tenía nada, voy a decir, a quienes se le impuso más impuestos, a quienes se les subió la franja de renta, fue fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, a las MIPYMES y a los funcionarios públicos. Pero no se tocó ninguno de los sectores exonerados. Inmediatamente, como un gato atacado, sacan las uñas y se niegan a colaborar solidariamente con la sociedad. Entonces, en este contexto, todo lo he contado, todo lo que estoy contando es para decir lo siguiente. En este contexto, sin que el Fondo Monetario diga que es la única solución, nuestra clase política, el Poder Ejecutivo y algunos partidos políticos le dicen al fondo, sí, vamos a poner como contrapartida por ese dinero que nos está prestando una reforma al empleo público, que es una forma más adicional, aparte de la reforma fiscal de 2018, de sacar más impuestos,
o reducir beneficios de los sectores que ya pagan en Costa Rica, dejando absolutamente exonerados e impolutos a los sectores que no pagan, que no hacen ninguna colaboración solidaria con el país. Esto no es correcto, esto no es correcto. Y en este contexto, en el contexto de todo lo que estoy explicando, se introduce como parte de la reforma a la ley de empleo público, que yo estoy de acuerdo en que tiene que haber racionalidad en el empleo público y creo que hay que avanzar en esa dirección si la clase política se compromete también a que otros sectores paguen en Costa Rica. Ese es el primer requisito que habría que exigir. En este contexto se plantea algo que a juicio de don Fernando Durán Ayanegui, uno de los más brillantes rectores que tuvo nuestra universidad, aparte un intelectual a escala mundial. Muchos no saben que Fernando Durán Ayanegui fue el grupo de científicos que, liderados por un gran líder biólogo en su oportunidad, descubrieron cuál fue la composición del ácido dexorribonucleico y ganaron el premio Nobel de Química en su oportunidad. Un intelectual muy reconocido internacionalmente, y un servidor que me tocó en su oportunidad ser presidente de la FEUR cuando él era rector, y tuve el honor de trabajar con él para algo que creo que fue importante, y fue consolidar el fondo para que las universidades tuvieran financiamiento permanente en Costa Rica, para que las universidades tuvieran que ir a mendigar cada año, cada 2 años o cada 4 años a los ministros de Hacienda los fondos universitarios que por obligación constitucional tenían que otorgarse desde la Constitución de 1949. Entonces nos encontramos con una sorpresa, y es que le quita a las universidades la ley de empleo público la autonomía financiera. Es decir, dice, no, a partir de este momento, el proyecto de ley de empleo público, quien va a decidir las finanzas, los salarios, los presupuestos, no es la universidad, sino el ministro de Hacienda del Poder Ejecutivo del gobierno de turno. Esto es gravísimo en una sociedad, déjeme decirlo. Yo como parte de mi trabajo, usted ya lo ha dicho, me ha tocado viajar mucho en las últimas décadas. Yo vi cómo la universidad chilena, ser una de las universidades, el sistema universitario chileno, uno de los sistemas universitarios ejemplares de América Latina y del mundo, justamente perdió autonomía administrativa y financiera y prácticamente se destrozó como institución pública. Tanto fue así que las revueltas sociales de los últimos 3 o 4 años en Chile, que están desembocando en una nueva constitución política, son la necesidad de corregir ese gran error que cometió Chile, similar al que quiere cometer Costa Rica. Número 1. Número 2, el caso de Bolsonaro en Brasil. Mire, el Brasil es un país en el cual yo he trabajado también, tuve el honor de trabajar con algunas de las universidades, tuve un gran jurista brasileño, uno de los principales juristas a nivel mundial, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cansado Trindade, y nos dimos cuenta cómo en los últimos años Bolsonaro lo que hizo fue cercenar la autonomía administrativa y financiera, y entonces puso al Poder Ejecutivo a decidir cuáles carreras se financiaban y cuáles no. Y entonces Bolsonaro, con sus convicciones ideológicas, políticas, religiosas, etcétera, decidió que todas las escuelas de ciencias sociales, antropología, sociología, filosofía, etcétera, estaban en desacuerdo con su punto de vista y los de sus ministros. Y cerraron más de 90, una enorme cantidad de carreras en cerca de 90 universidades brasileñas. En el momento en que nosotros dejamos que los poderes políticos o económicos intervengan en la autonomía, en la libertad educativa que tienen que tener las universidades en una sociedad, en el momento en que nosotros hacemos eso, cometemos un enorme error. Y eso es lo que se está pretendiendo en Costa Rica. Lamentablemente se le quiere dar muchísimo poder a Medeplan, también para que prácticamente se diga, lo entrecomillo, que ellos decidan dónde vale la pena invertir en estudios y dónde no vale la pena invertir en estudios, cierro comillas. Es decir, prácticamente ellos estarían diciéndole a las personas qué puede estudiar y qué no puede estudiar de acuerdo a los intereses políticos del momento. Eso sería
un desastre realmente. Sí, por dos razones. En primer lugar, porque permitimos entonces que las convicciones ideológicas, económicas, religiosas, etcétera, de quien tenga el poder ejecutivo, del gobierno de turno que tenga el poder ejecutivo, sean las que decidan qué se estudia en la universidad. Y eso es gravísimo. Eso es conculcar la libertad de educación, la libertad intelectual, la libertad científica de una sociedad. El impacto que esto tendría en una sociedad es gravísimo. Número uno. Número dos, hay un pragmatismo instrumentalista, y una palabra que se me ocurre en estos momentos, disculpen si hablo en términos conductistas, y es el otro argumento que oigo decir alguna gente absolutamente absurdo, es que hay que educar únicamente a las personas para las carreras que el país necesita. Bueno, sí, pero que eso lo deciden las personas, claro, que eso lo decide el mercado, que no se decide en forma autoritaria y despótica por un político que diga, mire, voy a cerrar las escuelas de filosofía y las escuelas de antropología porque lo que necesitamos son administradores de empresas, o lo que necesitamos son técnicos informáticos. Que eso lo decida la gente. La gente es suficientemente inteligente, los seres humanos, los ciudadanos, son suficientemente inteligentes para definir su destino y que no venga un político a decirles que tiene que estudiar o que no tiene que estudiar, etcétera. Eso no es lo correcto. Y el último tema que yo quiero decirlo acá es el tema de los salarios, porque ese ha sido el principal objeto de ataque contra las universidades. Mire, yo en esto voy a terminar a ser muy franco, igual que que don Fernando Durán Ayanello lo ha sido. Sí, hay que hacer correcciones ahí. Hay que hacer correcciones. Hay un pequeño sector, pero muy pequeñito, menos del 1% de los profesores universitarios, que por una serie de, yo diría, errores, pero es son 300 personas, creo que tienen salarios que hay que recortar y hay que ponerles mayores impuestos, sin duda. Pero el 90, 95, 97% de los profesores ganan, más de un 50% ganan menos de 1 millón de colones. Y hay otros que ganan menos de 2 millones de colones y son biólogos, son expertos especializados en química molecular, son los que dirigen institutos como el Clodomiro Picado, etcétera. Que a ellos hay que hacerles tal vez alguna corrección de salario, sí, yo diría que también, pero vamos a ver, por ese pequeño sector de 1%, que por cierto ya se está yendo, porque son la gran mayoría gente que, y aparte de eso, en estos momentos cuando se pensionen van a estar obligados a pagar el 50% de su pensión como obligación a la sociedad. Creo que se está tirando una cortina de humo, ¿verdad? Porque el 97% de los funcionarios universitarios ganan muy parecido a cualquier trabajador público privado, ¿no? Yo a veces pienso, mire, el Clodomiro Picado, por ejemplo, el Instituto Clodomiro Picado, el Florito Picado, es una de las instituciones más reconocidas en el planeta, sí, con grandes contribuciones a nivel mundial. Incluso el suero antiofídico es probablemente de las 3 o 4 más importantes del mundo. Vale la pena decirle a todos esos funcionarios, olvídense de su salario, váyanse al exterior porque vamos a rebajarles a la 3ª o 4ª parte. Creo que Costa Rica comete algunos errores en este sentido. Sería un error tremendo, sí, decirle a personas que conocemos ahí, y aprovecho para enviarle un saludo al doctor José María Gutiérrez Espeleta, al doctor Alberto Ala Pejirón y a todos sus compañeros y compañeras. Las veces que hemos estado en el Clodomiro Picado, uno se da cuenta que realmente son instituciones que hay que dar a conocer más para que los costarricenses estemos orgullosos. Don Jaime, no solo eso, déjeme decirle algo para terminar. Acaba de salir el día de hoy en el periódico La República un nuevo informe del ranking mundial de universidades. La única universidad de todo Centroamérica y el Caribe que está dentro de las 500 mejores universidades del mundo es la Universidad de Costa Rica. Lo cual es un orgullo, el 80% del conocimiento científico que se genera en Centroamérica, que les ayuda de los profesionales que gradúan, que incluso les sirven a la zona franca. Usted sabe que un buen amigo que yo tengo, que es un gerente de zonas francas y de las grandes empresas internacionales en Costa Rica, me dice que el 90% de los profesionales que ellos reclutan vienen de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico. Correcto. Por una razón fundamental, porque hay excelencia académica. Tiene sentido destrozar eso
Tiene sentido destrozarlo porque hay sectores que no quieren pagar impuestos en Costa Rica, que es en el fondo lo que está sucediendo, es el mapa global de lo que estoy diciendo. Creo que no. Y aquí tenemos que poner las cosas en la balanza. Un gusto, don Edgar, haber estado con usted. No, todavía nos queda un minutito, por favor. Todavía nos queda un minutito. No sé si usted tiene que retirarse, don Jaime. No. Aquí me queda un minutito antes de seguir la jornada del día. Gracias. Dice don Gustavo Corella Vázquez, el abogado y profesor universitario de la UCR en Leyes y en la Escuela Libre de Derecho, dice... saludos, atentos, hay que seguir trabajando por la juventud y por la libertad. Igualmente le dice Rubén Coto por acá. Nos han puesto a pelear a empleados públicos contra empleados privados y esto realmente lo único que lleva es ganancia a estos grupos que quieren seguir en zonas de privilegio sin pagar impuestos, evadiendo y haciendo arreglos de pagos escandalosos de 5.700 millones o de 3.800 millones cuando quedan en evidencia. Y lo que se han robado, bueno, lamentablemente sí. El señor Coto le pide, en los últimos, nos quedan 3 minutos de programa, le pido una reflexión a usted, para los ciudadanos, a través de Horizontes, doctor Jaime Ordóñez, en el sentido de que no caigamos en la trampa esa de empezar a atacarnos entre empleos públicos y empleados privados. No, pero desde luego que no. No solo estoy plenamente de acuerdo con el señor Coto, sino yo diría que la clave de una sociedad es que se dé un pacto entre todos los sectores sociales, que todo el mundo crezca. Yo reflexionaba el otro día conversando con don Fernando Durán Allanegui cuando estábamos preparando este artículo que se difunde en redes sociales, que creo que el día de hoy van a reproducir algunos medios de comunicación, etcétera. Lo vamos a publicar nosotros también. Muy amable. Lo siguiente, un país, y vean qué interesante, fue una primera ministra, que no era necesariamente de izquierda, ni siquiera socialdemócrata, sino democristiana, como Angela Merkel, resultó siendo mucho más progresista, más abierta y más con una concepción social mucho más, ¿qué le diría?, sensible que muchos de sus colegas europeos que gobernaban Europa. Angela Merkel en Alemania fue la persona que recibió más migrantes de África, de los países árabes, que todo el resto de los países europeos juntos. Y es la persona que ahora declaró no solo la defensa de la autonomía universitaria, sino la gratuidad absoluta de todas las universidades públicas, como generalmente ha sido en Alemania y en Francia. Déjenme decir aquí que la autonomía universitaria y la gratuidad universitaria existe en los países de la OCDE, en países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, y nosotros queremos ser un país de la OCDE, entonces deberíamos seguir eso. Pues yo concuerdo plenamente con lo que dice nuestro amigo el señor Coto. Lo que se necesita es no pelear, sino hacer un pacto, pero que todos los sectores aporten a la sociedad. No puede ser una sociedad donde solo se les pida a algunos que paguen impuestos a las clases medias y bajas, que son quienes fundamentalmente, y algunos sectores empresariales sí pagan impuestos, y tengo que reconocerlo. Tengo algunos buenos amigos que dirigen grandes empresas que pagan impuestos, pero hay otros que no. Y hay que decirlo abiertamente, Costa Rica. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Jaime Ordóñez, por haber estado con nosotros acá en Horizontes. El programa Horizontes queda a la orden suya y a la orden del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad para dar a conocer todo el trabajo que llevan a cabo ustedes, para que tengamos un universo, un mundo mejor, más justo cada día y que estemos mejor preparados. Ha sido un gusto, don Jaime. Un gusto para mí, don Edgar, y saludos a todos los oyentes. Chao. Gracias, amigos. Este ha sido nuestro trabajo de hoy. Gracias, don Jaime. Este programa en unos 30 minutos estará bien editado en el Facebook del Programa Horizontes Costa Rica, igualmente en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica. Buenos días. Mañana 7:20 de la mañana regresa a Horizontes, siempre aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional.
con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. TIGC Centro 96.3. Póngala.